a aprovechar este espacio para hablar del tema de Camisea. ¿Qué es Camisea? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cómo se hace para masificar verdaderamente el gas natural que llegue de manera barata a todo el territorio nacional? Para ello estamos con Luis Espinosa, que es profesor de SAN y ya nos acompaña. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Saludos a todos los televidentes. Tal vez la gente no entiende muy bien a qué se dedica Camisea, cuáles son sus obligaciones contractuales, y sobre eso las autoridades se aprovechan para jalar de un lado al otro. ¿Podríamos, para iniciar, contarme y contar a nuestros televidentes en qué se basa ese contrato y cuáles son las obligaciones contractuales de Camisea? Bien, gracias. Sí, el contrato está específicamente es para el desarrollo o la explotación de un lote. Se llama el lote 88, lo tiene un consorcio, el lote 56, otro consorcio, el 57. Son lotes que están en la zona de Camisea. Entonces, la obligación la tiene con el Estado peruano a través de Perupetro, que es el contratante. Y su obligación es explotar el lote para sacarle el máximo provecho económico. O sea, porque de ese provecho, de las ventas que obtiene Camisea, el Estado obtiene una regalía, un porcentaje sobre la venta. Además, el Estado va a obtener el 30% de las utilidades como impuesto a la renta. Esas básicamente son las rentas directas que el Estado tiene. Y sumando regalías más impuesto a la renta, ¿de cuánto porcentaje estamos hablando? Porque acá lo que se ha dicho es que el Estado recibe solo un 30% y el 70% se lo lleva el concesionario. ¿Cuáles son los porcentajes reales? No, o sea, ahí solamente están mencionando el impuesto a la renta. Claro. Okay. Realmente cuando uno suma la regalía más el impuesto a la renta, hablamos de un 65%. Entonces es uno de los más altos ingresos que ha tenido el Estado porcentualmente sobre un negocio. Además, creo que de los más altos de la región, ¿no? ¿Sí? De los más altos de la región, ¿no? O sea, no... Así es, no existe. No existe. Y un tema adicional que mucha gente no recala. O sea, esto fue en materia de un concurso público internacional en el año 2000, donde postuló y quedó segundo una de las empresas más grandes del mundo, que se llama Total Fina Elf, que ofreció 35.5% de regalía, y Pluspetrol y el consorcio ofreció 37.24%. Y el Estado, en base a eso, otorgó el contrato al que le pagaba más regalía. Por esa razón no existe esta regalía en el Perú, o sea, otro paralelo de esa forma. O sea, digamos que es justo lo que se lleva a Camisea y lo que le da al Estado. Es un buen contrato en ese sentido. Es un buen contrato porque nosotros no ponemos nada, o sea, no ponemos el riesgo, no ponemos inversión, no ponemos nada y obtenemos el dinero líquido. Claro. Ellos han corrido con todos los riesgos. Si uno ve las fotos de todo eso que creo que hasta el momento son 13.000 millones invertidos, ¿no? De dólares, aprox. Sí. Sí, es en toda la cadena, o sea, lo que se ha generado de trabajo, de inversión. Y lo importante es la imagen que el Perú ha tenido para atraer inversión. Porque este proyecto es el que genera una imagen al Perú. Una imagen en la cual el Perú durante 21 años ha respetado el contrato. Y el Perú, cuando ha querido negociar algo, lo ha hecho en la vía legal del contrato. Nunca el Perú ha pateado el tablero. Siempre nos hemos sentado a buscar cómo hacer que el gas se expanda, cómo que este negocio que le conviene a ambas partes llegue a todo el Perú, no llegue solamente a unas cuantas ciudades, sino a todo el Perú. Esa siempre ha sido la lógica del Estado. ¿Qué más o menos, por ejemplo, siguiendo ejemplos locales de nuestra región, de nuestro vecindario, lo que ha hecho Colombia, ¿no? Con mucho éxito. Así es. Todos hemos atraído inversión privada, porque es la única forma de hacerlo rápido. Porque el Estado, al tener demasiadas cosas donde gastar, siempre gasta poco en este tipo de inversiones. Un ejemplo ha sido, por ejemplo, la electrificación.
¿Cuántos años ha demorado para que nosotros lleguemos a tasas de electrificación hoy día del 95 o 98%, que es más o menos lo que hemos logrado? O sea, casi el 98% de la población ya tiene electricidad. O sea, pero en el año 90... Tenemos algunos problemas con la comunicación. Vamos a tratar de recuperarla de inmediato porque es muy interesante saber exactamente cuáles son las cifras que se manejan, cuáles son los porcentajes que nos tocan como Estado al Perú, cuánto se lleva la empresa para no caer en este tipo de debates con información falseada o a medias, ¿no? Porque como decía Luis, cuando se habla del 30% que le toca al Estado, es solo el impuesto a la renta. Y están dejando de lado las regalías, que son más que el impuesto a la renta incluso. Sí, Luis, nos decía, ya hemos recuperado la comunicación. Gracias, disculpe. Sí, o sea, lo que decía es que el Estado no tiene recursos para hacer una verdadera estrategia de masificación rápido. O sea, es el privado el que nos ayuda en eso. Porque para masificar tenemos que llegar con redes. O sea, el productor, su responsabilidad es desarrollar el lote y poner el gas o los combustibles a disposición del país. Pero del país depende llevarlo a los diversos puntos o ciudades. Es más, nos está sobrando gas natural, ¿no? Porque tenemos que reinyectarlo, ¿no? Se reinyecta casi el 20% de lo que se saca porque no hay dónde distribuirlo, justamente porque no hay el tendido de gasoducto necesario para llevarlo a la costa, sierra y selva, el norte y sur. Eso es cierto. O sea, Camisea produce como 1.600 millones. De esos 1.600, 1.200 se vende. La mitad al mercado nacional y la mitad se exporta. Y 400, que es el 25%, se tiene que volver a meter en el yacimiento, perdiendo todos. Pierde el productor y pierde el Perú. Y eso solamente es porque no hay demanda y porque no hay ductos. Y para cerrar un poco la idea, si tuviéramos 1 millón de casas, 1 millón de casas requiere 20 millones de pies cúbicos por día. Para hacer todo el Perú con gas natural, llegar más o menos a 5 millones de casas, usaríamos 100 millones. Para que te des cuenta, reinyectamos 400 y para poder llevar el gas a todo el Perú requeriríamos solamente 100 millones. Entonces, es obvio que gas no falta. Lo que falta son las redes. Claro, además el lote 88 es exclusivo para consumo interno. Así es. Y tiene un uso como fácil para 30 años. Entonces, no es un problema que falte gas, lo que falta es una política cierta de masificar y hacer redes. Lamentablemente, para hacer redes necesitamos inversionistas privados. ¿Se ha calculado cuánto se necesita para hacer el tendido y que la costa norte, la costa sur, la selva, todos lleguen a tener gas? Sí, o sea, si hiciéramos la red, o sea, los ductos troncales a lo largo de la Panamericana norte y sur, más o menos el costo es $1 millón a $2 millones el kilómetro. Más o menos hablamos de casi 2.000 kilómetros. Ahí estamos en una inversión de casi $3.000 millones. Entonces, $3.000 millones se puede invertir, pero ahí solamente llegamos con la troncal. Para hacer la distribución, los costos de la distribución son aproximadamente $1.000 por cada casa que queramos llegar. Entonces, obviamente la inversión es alta, pero se hace en el tiempo. Claro, correcto. Y los privados lo pueden hacer más rápido. Lo que mencionaba, Colombia hacía en su mejor época 250.000 casas por año. Nosotros con Cálida hemos llegado hasta 150.000 casas. Entonces se demuestra que sí podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es muchos Cálidas en todas partes del Perú para hacer una meta de 500.000 por año. Con eso vamos a lograr una verdadera masificación. Claro, perfecto, Luis. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Luis Espinosa, profesor de ESAN. El problema es que en esa ecuación entra la corrupción, pues, ¿no? Tenemos un gasoducto sur paralizado totalmente porque se destapó la corrupción que alrededor de él hubo. Una obra paralizada allí. 3,56. Cerramos así nuestro bloque económico.